Jesús y sus apóstoles se retiran por 3 motivos. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba la devoción de los 12 por Jesús y el trabajo del reino. Esta devoción era en gran parte una cuestión de lealtad personal. No comprendían las múltiples facetas de su enseñanza, tampoco comprendían plenamente la naturaleza de Jesús ni el significado de su autootorgamiento en la tierra. Jesús les aclaró a sus apóstoles que se habían retirado por 3 motivos. 1. Para confirmar su comprensión y fe en el Evangelio del Reino. 2. Para permitir que se aquietara la oposición contra su obra en Judea y Galilea. 3. Para aguardar el destino de Juan el Bautista. Mientras permanecían en Gilboa, Jesús narró a los 12 muchos detalles de sus primeros años de vida y de sus experiencias en el monte Hermón. También les reveló algo de lo que sucedió en las colinas durante los 40 días inmediatamente después de su bautismo. Al mismo tiempo les advirtió que nada contaran a nadie sobre estas experiencias hasta que él volviera al Padre. Durante esas semanas de septiembre descansaron, conversaron, rememoraron sus experiencias desde que Jesús los había llamado al servicio, y se esforzaron sinceramente por coordinar lo que el Maestro les había enseñado hasta ese momento. En cierta medida todos ellos sentían que sería esta la última oportunidad que tenían de un descanso prolongado. Se daban cuenta de que el próximo esfuerzo público en Judea o en Galilea marcaría el comienzo de la proclamación final del reino venidero, pero no tenían una idea fija de cómo sería el reino cuando por fin llegara. Juan y Andrés pensaban que el reino ya había llegado. Pedro y Santiago creían que aún no había llegado. Natanael y Tomás confesaban francamente que estaban perplejos. Mateo, Felipe y Simón el Celote estaban indecisos y confusos. Los gemelos no hacían caso alguno de la controversia. Y Judas Iscariote estaba taciturno, y no tomaba partido. Mucha parte de este periodo Jesús se iba por su cuenta a la montaña cerca del campamento. A veces se llevaba a Pedro, Santiago o Juan, pero más frecuentemente se iba a solas, para orar o comulgar. Después del bautismo de Jesús y de los 40 días en las colinas de Perea, ya no se puede decir que estas temporadas de comunión con el Padre fueran periodos de oración, tampoco se puede hablar de que Jesús se dedicaba a la adoración, pero es totalmente correcto aludir a estas temporadas como de comunión personal con su Padre. El tema central de las discusiones a lo largo de este mes de septiembre fue la oración y la adoración. Después de haber hablado de la adoración durante varios días, Jesús finalmente pronunció su memorable discurso sobre la oración en respuesta a la solicitud de Tomás: «Maestro, enséñanos a orar». Juan había enseñado a sus discípulos una oración para la salvación en el reino venidero. Aunque Jesús nunca prohibió a sus seguidores que usaran la oración de Juan, los apóstoles percibieron muy pronto que su maestro no aprobaba plenamente de la práctica de pronunciar oraciones establecidas y formales. Sin embargo, los creyentes solicitaban constantemente que se les enseñara a orar. Los 12 anhelaban saber qué tipo de súplica aprobaría Jesús. Principalmente debido a esta necesidad de una súplica sencilla para la gente común, Jesús consintió, respondiendo a la solicitud de Tomás, en sugerirles una forma de oración. Esta lección de Jesús tuvo lugar una tarde durante la tercera semana de la estadía del grupo en el monte Gilboa.